el crujido del cristal bajo mis pies, un sonido que evocaba la misma fragilidad de mi vida, resonó en el salón mientras la abogada de Ricardo, con una sonrisa de victoria, declaraba que la joyería de mi abuela había sido vendida, sin saber que el brillo de aquel falso diamante que él había despachado con desprecio era la primera hebra de una venganza tan fría que lo llevaría directamente a la cárcel. ¿Sabes lo que es vivir en una mansión de mármol y espejos, rodeada de un lujo que no te pertenece, siendo una sombra en tu propia casa, una reliquia olvidada en un museo de ambición? Esa era mi existencia, la de Valeria, la esposa devota, la mujer que por amor había sacrificado su prometedora carrera en gemología para convertirse en el adorno perfecto de un hombre con el alma vacía. No era una don nadie, no. Antes de Ricardo, yo era una tasadora de joyas en ascenso, con una mente brillante, capaz de desentrañar los secretos de las piedras preciosas y de discernir la autenticidad en la más mínima fisura. Pero para los ojos de Ricardo, mi esposo, y de Clara, su asistente y amante, yo era poco más que una figura decorativa, una anfitriona amable en sus cenas de negocios, una presencia silenciosa que no estorbaba. Mi mundo, antes de él, era de lupas y gemas, un universo donde la verdad se medía en la pureza de un diamante y la historia en la talla de una esmeralda. Yo, en cambio, prefería el silencio de mi pequeño estudio de caligrafía, el aroma a tinta y papel antiguo, la intrincada belleza de un trazo perfecto. Mis manos, antes ágiles con los quilates y las pinzas de tasación, estaban ahora suaves y cuidadas, más acostumbradas a las flores de mi jardín y a los pinceles de mi pasatiempo secreto. El arte del pergamino, una pasión que Ricardo consideraba una pérdida de tiempo. Mis ropas, elegantes pero discretas, a menudo con una que otra mancha de tinta que yo, distraída en mis pensamientos, ignoraba, eran un contraste humillante con los vestidos de seda que Clara vestía a diario, con su brillo ostentoso y sus joyas llamativas. Ella se movía con la gracilidad de quien ha nacido para ser admirada en los círculos sociales, mientras yo me sentía como un intruso perpetuo en mi propia casa. Un mueble más que, si bien no estorbaba, tampoco añadía al opulento decorado que Ricardo tanto valoraba. La mansión que compartíamos, un monumento al lujo y al poder, era un lugar vasto y frío, lleno de objetos de arte caros y muebles incómodos que no invitaban a la vida, sino a la ostentación. Yo solía refugiarme en un pequeño rincón del jardín trasero, donde la luz de la luna apenas llegaba y el aroma de las rosas era mi único consuelo. Allí, entre el susurro de las hojas y el silencio de mi alma, sentía que al menos por unas horas ese era mi verdadero hogar, el único lugar donde mi mente podía volar libre sin el yugo de las expectativas ajenas. Las miradas de desprecio de Ricardo, sutiles al principio, se hicieron cada vez más abiertas, más punzantes. Un día, mientras yo intentaba explicarle con entusiasmo un nuevo descubrimiento sobre la pátina de las esmeraldas, basado en mis antiguas lecturas de gemología, él interrumpió con una risa hueca, su voz teñida de una condescendencia helada. «Valeria, por favor, ¿no puedes hablar de algo que genere dinero? Tus piedritas no pagan las facturas». «Para eso tengo a Clara. Ella sí sabe de inversiones, de cosas tangibles». Cada una de esas palabras era un puñal, una diminuta incisión que se acumulaba, creando una herida que parecía no tener fin.
Sentía un calor subir por mi cuello. Mis manos se apretaban en puños invisibles bajo la mesa, pero mi voz, traicionera, salía calmada, casi sumisa. Aquella noche me encerré en mi jardín, no para contemplar las rosas, sino para luchar contra el nudo en mi garganta, la vergüenza que me carcomía. ¿Era yo el problema? ¿Era mi intelecto, mi pasión, una debilidad? La humedad de mis ojos no era de tristeza, sino de una rabia contenida, una frustración que amenazaba con desbordarse. Algún día, me prometí en el silencio de mi mente, algún día él verá el verdadero valor de esta mente que tanto desprecia y de las joyas que tanto ignora. La rutina se volvió un martirio lento. Los desayunos se llenaron de sus quejas veladas sobre mis gastos innecesarios en libros de gemología, las cenas, de comparaciones entre mi modesta existencia y los amigos de su círculo que escalaban posiciones corporativas a velocidades vertiginosas, o las mujeres exitosas que Clara invitaba a cenar. Clara acaba de cerrar un trato millonario, soltaba Ricardo con un suspiro dramático, mirándome de reojo mientras yo intentaba disimular mi incomodidad con la comida. Ella sí sabe cómo hacer que el dinero trabaje para ella, no como otras que se pierden en el brillo de lo inútil. Mi monólogo interno era un torbellino de contradicciones. Por un lado, me decía que su superficialidad era su mayor pobreza. Por otro, una parte de mí, esa parte humana y vulnerable, anhelaba su aprobación, su respeto. Me preguntaba si realmente sería tan invisible, tan insignificante. A veces, en esas noches solitarias de caligrafía, o mientras pulía las gemas antiguas de mi abuela en secreto, me invadía una duda punzante. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si mi pasión era solo una quimera, un escape inútil de una realidad que me pedía un pragmatismo brutal? Pero cada trazo que daba con mi pincel, cada carácter que formaba con precisión en un pergamino, cada análisis que hacía de una piedra preciosa, era un pequeño acto de rebelión. Era la reafirmación silenciosa de mi valía, de que había un tesoro oculto en mi mente y en mis manos, una capacidad de ver patrones, de discernir la autenticidad y la historia donde otros solo veían brillo. Esta habilidad, esta inteligencia analítica y estratégica, casi premonitoria, combinada con mi conocimiento profundo de la gemología, había sido mi compañera desde la infancia, un don de mi abuela, pero nunca había sido monetizada de forma convencional desde que me casé, y Ricardo la despreciaba. En mi mundo interior valía oro. En el de Ricardo y Clara no valía ni un céntimo. Ricardo y Clara, la pareja que se convertiría en mis verdugos, personificaban la arrogancia y la traición más insidiosa. Ricardo, un hombre de negocios ambicioso y sin escrúpulos, había escalado posiciones a base de alianzas estratégicas y, según los rumores, algunos tratos poco éticos en el sector inmobiliario. Clara, su asistente y amante, era una mujer joven y ambiciosa, cuyo único propósito en la vida era ascender socialmente, y para ello no dudaba en pisotear a quien fuera necesario. Ella había cultivado una relación de falsa amistad conmigo al principio, manipulándome sutilmente, susurrándole al oído a Ricardo susurros de desprecio sobre mis excentricidades y mi falta de ambición, mientras lo seducía sin reparos. Recuerdo una cena familiar, la víspera de mi cumpleaños, donde la ostentación era la única invitada. Ricardo, con una copa de vino en la mano,
Me observó con una sonrisa torcida. Así que, Valeria, ¿sigues con tus cuentos de hadas y tus piedritas sin valor? Clara ya está cerrando acuerdos millonarios a su edad, y tú... Bueno, tú te pasas el día entre flores y pinceles. ¿No te da vergüenza? Sus palabras no eran una pregunta, sino una condena. Sentí que todas las miradas se posaban en mí, una sensación de ardor que subía por mi pecho. Mis manos se apretaban bajo la mesa, mis nudillos, blancos de la tensión. Quería devolverle el golpe, decirle que había más en la vida que el dinero, que su alma era tan vacía como sus palabras, pero el decoro, el miedo al escándalo, me paralizaba. Solo atiné a forzar una sonrisa, una máscara dolorosa que ocultaba la tormenta dentro de mí. Otra vez, en una reunión social en nuestra propia casa, Clara, con su vestido ceñido y su sonrisa seductora, se acercó a mí con un tono burlón, su mano posada de forma sugestiva en el brazo de Ricardo. «Valeria, ¿ya terminaste de pulir ese mantel rupestre? ¿No crees que deberías buscar un hobby más productivo? Ricardo necesita una esposa que lo apoye en sus negocios, no una que viva en un mundo de fantasía, coleccionando baratijas sin valor». Su risa, hueca y estridente, retumbó en mis oídos. Ricardo me lanzó una mirada de complicidad, de desprecio. El color abandonó mi rostro, el corazón me dio un vuelco, me costaba respirar. Mi cuerpo temblaba ligeramente, una reacción involuntaria a la agresión. Aquella noche me encerré en mi jardín y por primera vez en años las lágrimas rodaron libremente por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, no solo, eran de una rabia impotente, de una frustración que me ahogaba. «No puedo seguir así», me dije en un monólogo febril, paseándome de un lado a otro de mi refugio. «No puedo dejar que me sigan pisoteando. No puedo permitir que mi bondad, mi esencia, sea reducida a una función sin valor. Y no puedo permitir que Ricardo y Clara sigan creyendo que su dinero les da el derecho de pisotear a los demás, a los que tienen un verdadero valor y a quienes confían en ellos». Pensé en mi habilidad casi sobrenatural para observar, para capturar la verdad en los gestos, en las expresiones, en los pequeños detalles que otros pasaban por alto. Era una habilidad que ellos, con su desprecio por lo intangible, nunca podrían entender. Un tesoro oculto en un mundo que solo valoraba el oro y la apariencia. La idea de usar mi mirada, mi arte, mi verdadera fortaleza, para desvelar sus propias mentiras, para exponer la verdad detrás de sus fachadas perfectas, comenzó a tomar forma, una chispa fría y calculadora en la oscuridad de mi desesperación. El punto de inflexión, la semilla del cambio, llegó con la frialdad de un invierno repentino, disfrazado de formalidad legal y una traición aún más profunda. Fue la mañana en que Ricardo, con una sonrisa de suficiencia, me entregó una pequeña caja de terciopelo. «Valeria», dijo con una voz tan plana como el mármol, «necesito que vendas esto. Es la joya de tu abuela. No tiene ningún valor sentimental para mí, y necesito liquidez para una inversión importante. Ya tengo un comprador». Mi mundo se detuvo. Mi corazón se encogió con un dolor agudo. La joya de mi abuela. Mi abuela, la que me había enseñado todo sobre gemas, la que me había dejado ese collar de esmeraldas como el único legado de su amor. El collar, una pieza antigua, de oro blanco con esmeraldas y pequeños diamantes, era invaluable para mí.
no por su valor material, que era considerable, sino por su historia, por la conexión con mi abuela. Era el único tesoro auténtico que poseía en esa mansión llena de falsedades. La humillación era tan profunda que me quemaba por dentro, una llama helada que me consumía. Pero es el collar de mi abuela, balbuceé, mis ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. No puedes, Bend. Ricardo levantó una mano, interrumpiéndome. Ya está hecho, Valeria. El comprador está esperando. Solo encárgate de la entrega. Y no te pongas sentimental por una baratija vieja. Su abogada, una mujer de rostro de piedra y ojos fríos, añadió: el señor Torres necesita el dinero urgentemente. La venta ya está pactada. No hay vuelta atrás. En mi monólogo interno, esa noche, en el pequeño estudio de caligrafía que se había convertido en mi único refugio, con el collar de mi abuela en mis manos temblorosas, la incredulidad se mezcló con una oleada de desesperación que me arrastró a las profundidades de mi propio abismo. ¿Vendió el collar de mi abuela? ¿Así, sin más? ¿Por dinero? ¿Y me lo dice con esa frialdad? ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude confiar en él? ¿Sin nada? ¿Sin absolutamente nada después de todo lo que sacrificamos? Mis proyectos, mis sueños de estabilidad, se hicieron añicos. Sentía una punzada de pánico al pensar en el futuro incierto, sin un techo, sin un ingreso estable, con el peso de la traición sobre mis hombros. Pero debajo de ese pánico, lentamente, comenzó a encenderse una chispa, una pequeña feroz chispa de determinación. No sería por él, ni para probarle algo, sino por mí, por el recuerdo de mi abuela, por la dignidad de mi linaje, para demostrarme a mí misma que mi valor no dependía de la riqueza material, que mi intelecto era una fuerza imparable. La idea de usar mis habilidades para desenterrar la verdad detrás de esa venta, para investigar si Ricardo había manipulado los documentos o si había alguna otra ilegalidad en sus negocios, empezó a germinar en mi mente, alimentada por el dolor y la humillación. Había llegado el momento de dejar de ser una esposa sumisa y convertirme en la arquitecta de mi propia venganza. Y, en un destello de astucia, recordé la réplica del collar que había hecho años atrás, una copia casi perfecta, con gemas de menor calidad, como un ejercicio de mi habilidad. La había guardado en un viejo joyero. Esa noche, con el corazón latiéndome furiosamente, tomé una decisión. La réplica iría al comprador. El collar de mi abuela, el auténtico, se quedaría conmigo. La ironía de la situación, el engaño que él no vería, me dio una fuerza inmensa. El escepticismo inicial que me embargó al pensar en emprender sola, sin recursos, sin contactos en el mundo legal, se fue disipando con cada respiración profunda, reemplazado por una convicción férrea. Si quería sobrevivir, tenía que luchar. No solo por mi vida, sino por mi dignidad y por la memoria de mi abuela. El proceso de mi transformación, mi querido oyente, no fue un ascenso meteórico, ni una epifanía instantánea. Fue un viaje arduo, solitario y brutalmente honesto, un renacer desde las cenizas de la traición y el engaño. Después de la entrega del collar falso al comprador de Ricardo, y de haber sido forzada a mudarme a un pequeño apartamento en el barrio más modesto de la ciudad, con mis escasos ahorros, Ricardo se había asegurado de que mi parte del divorcio fuera mínima. Mi objetivo se volvió claro.
desentrañar la red de fraudes de Ricardo. Mi pequeña habitación se convirtió en mi santuario, mi laboratorio de venganza. Las paredes estaban cubiertas de notas, de esquemas de empresas, de ideas garabateadas en post-its de colores vibrantes que contrastaban con la melancolía del lugar. El zumbido constante de mi vieja laptop, ya vieja y sobrecalentada, era la única banda sonora de mis noches interminables. Recuerdo una noche en particular, la tercera en la que no dormía. La cafeína me corría por las venas, un temblor constante en mis manos. Había estado atascada durante horas en una cláusula legal que parecía indescifrable, una falla en mi comprensión de los tecnicismos legales de los contratos de Ricardo que me impedía avanzar. La frustración me carcomía. Lancé el lápiz contra la pared con un gruñido ahogado. Mi voz se había vuelto ronca por la falta de uso. ¿Para qué, Valeria? Me susurraba una voz interna, una voz que sonaba sospechosamente parecida a la de Ricardo. ¿Para qué te esfuerzas tanto? Esto es inútil. Nadie creerá en ti. Fracasarás, como siempre. La réplica del collar es una nimiedad. Nunca lo descubrirán. Mis ojos se llenaron de lágrimas de agotamiento y rabia. Pero luego, como un destello, una palabra legal se iluminó en mi mente. Una jurisprudencia que había leído por casualidad sobre el fraude por sustitución de bienes. Me levanté, respiré hondo y con una determinación renovada me senté de nuevo. Busqué la referencia, la encontré. En ese momento, en la quietud de la madrugada, un escalofrío de triunfo recorrió mi cuerpo. No era solo un detalle legal, era la prueba de mi resiliencia, la confirmación de que esa locura que Ricardo despreciaba, mi intelecto, tenía un potencial inmenso. El aroma a café quemado, la luz azulada de la pantalla reflejada en mis ojos enrojecidos, se convirtieron en el perfume de mi progreso. Los obstáculos eran constantes. Hubo semanas en las que apenas tenía dinero para comer, viviendo a base de fideos instantáneos y la esperanza de que mi investigación diera frutos. Varias veces, mi viejo ordenador se averió, amenazando con borrar años de trabajo. Recuerdo una tarde en la que el disco duro hizo un sonido metálico y se apagó. Sentí que el mundo se me caía encima. Pasé una semana entera en bibliotecas públicas, investigando cómo recuperar datos, pidiendo prestado un portátil a un colega, sintiendo la desesperación morder mis talones. Mi monólogo interno era una negociación constante con la derrota. No puedes rendirte ahora, me decía a mí mismo. No después de todo lo que has invertido, no después de la forma en que te humillaron. El dolor es un motor, la rabia un combustible. El collar de mi abuela lo exige. Fue en esos momentos de profunda fragilidad donde descubrí una fuerza que no sabía que poseía. También hubo rechazos, muchos. Intenté contactar con abogados, con investigadores privados, pero nadie parecía tomarme en serio. «Lo siento, señora Vargas», me decía un abogado por teléfono, «pero su caso es demasiado complejo, y sus pruebas, la réplica de un collar, son demasiado circunstanciales. Cada no solo avivaba la llama de mi determinación. No iba a ser la fracasada que Ricardo había predicho. Un día, mientras buscaba información en los archivos de un viejo juzgado, una mujer de unos 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño estricto y unos ojos amables pero agudos, se me acercó. Era la archivista, la señora Elena. Había estado observándome durante días,
notando mi persistencia y la intensidad de mi mirada. «Joven», dijo su voz suave, con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Usted lleva semanas aquí. ¿Qué es lo que busca con tanta desesperación?» Mi corazón dio un vuelco. Le conté mi historia a grandes rasgos, mi sospecha de fraude, la humillación del divorcio y la historia del collar falso que había entregado. Ella me escuchó en silencio, sus ojos fijos en los míos. «Lo veo», dijo finalmente. «Veo la injusticia en sus ojos. Yo misma he visto muchas. No puedo ayudarle directamente, pero puedo guiarla. Sé dónde buscar, y sé de alguien que podría creerla». La señora Elena se convirtió en mi primera aliada, mi mentora, mi guía en el laberinto burocrático de los archivos. No me dio dinero, sino algo mucho más valioso: su tiempo, su experiencia y una discreta pero invaluable orientación en la búsqueda de documentos clave que revelaran las ilegalidades de Ricardo en sus negocios. Pasamos horas, días, semanas en el polvoriento archivo, diagramando estrategias de búsqueda, puliendo mis métodos de investigación. «Eres un diamante en bruto», me decía. «Solo necesitas pulirte y saber dónde buscar la verdad. Tu abuela estaría orgullosa». Poco después, Elena me presentó a un joven abogado idealista llamado Miguel, recién egresado de la universidad, que trabajaba en un pequeño bufete de asistencia legal gratuita. Miguel era un hombre de unos 30 años, con una energía contagiosa y una habilidad innata para simplificar conceptos complejos y, sobre todo, una profunda fe en la justicia. Miguel se sumó al equipo, fascinado por mi historia y por las primeras pruebas que le presenté. Nuestras interacciones eran un soplo de aire fresco. Elena aportaba la sabiduría de los archivos, Miguel la chispa legal y yo el cerebro de la investigación. Las discusiones eran largas y apasionadas, llenas de ideas que rebotaban entre nosotros, construyendo un castillo de sueños sobre los cimientos de mi rabia. Hablábamos de todo: de cómo presentar el caso del fraude del collar, de las leyes aplicables a la sustitución de bienes, de las posibles defensas de Ricardo y Clara, de las ramificaciones de sus negocios. Recuerdo una noche en que, agotados después de una sesión de 12 horas, pedimos unas pizzas y nos reímos de nuestras propias ocurrencias, como si fuéramos niños construyendo un fuerte. Esa camaradería, esa fe compartida, era el combustible que me mantenía en pie. Miguel, con su visión audaz, me ayudó a entender que mis números y gráficos podían desvelar un fraude, que mi pasión por la verdad tenía un valor inmenso en el sistema legal. Su entusiasmo era contagioso, y por primera vez en mucho tiempo me sentí parte de algo más grande, algo valioso. La confianza entre nosotros no se construyó en un día, sino en innumerables madrugadas, en fracasos compartidos que se convirtieron en lecciones, y en el respeto mutuo por la capacidad y la dedicación de cada uno. A medida que mi investigación avanzaba y mis alianzas con Elena y Miguel se fortalecían, la tensión en el ambiente de Ricardo y Clara comenzó a crecer, aunque ellos no supieran la fuente. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles para un ojo inexperto, pero no para mi mente entrenada. Miguel comenzó a enviar cartas con preguntas legales muy específicas a Ricardo, a través de terceros, sobre ciertas transacciones financieras que él había dado por olvidadas, y también sobre el collar vendido, preguntando por sus certificados de autenticidad. Estas consultas
pequeñas al principio, comenzaron a generar un murmullo de incertidumbre entre los contadores y abogados de Ricardo. El flujo de dinero de sus empresas comenzó a mostrar pequeñas irregularidades, retrasos en pagos o auditorías inesperadas, que Daniel, en su arrogancia, atribuía a problemas burocráticos o a competencia desleal. Sin embargo, a medida que nuestras consultas se hicieron más incisivas y precisas, Ricardo y Clara comenzaron a sentir la presión. Recuerdo una confrontación menor que observé desde la distancia en un evento social al que fui invitada por una conocida. Ricardo estaba en una mesa con Clara, su rostro tenso, su sonrisa forzada. «Clara, ¿sabes algo de estas malditas cartas? Dicen que hay anomalías en las viejas adquisiciones de terrenos y ahora están preguntando por el collar. ¿Quién demonios está desenterrando esto? ¿El comprador se dio cuenta?» Clara balbuceaba excusas. Sus manos temblaban. Ricardo, con un gesto de impaciencia, le dio una palmada en la espalda que sonó a amenaza. «Arregla esto, o habrá consecuencias». Su paranoia crecía. Sentí un escalofrío de satisfacción. Mi plan estaba funcionando. En mi monólogo interno, analizaba la conversación, la tensión en los rostros, la desesperación que comenzaba a apoderarse de ellos. Era una prueba de que estaba en el camino correcto, que sus debilidades existían y que mi análisis era certero. El miedo se mezclaba con la euforia de la pequeña victoria. La segunda confrontación, esta vez más directa aunque no personal, fue cuando Ricardo intentó desviar la atención, lanzando un rumor sobre mí en los círculos sociales. Valeria está inestable. Tuvo una crisis nerviosa por el divorcio. Es una pobre ingenua que no acepta la realidad y anda con delirios de grandeza, inventando historias. La noticia llegó a mis oídos a través de antiguos conocidos. Sentí la sangre helarse en mis venas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Era un intento de desacreditarme, de hacerme parecer loca, de devaluar mi testimonio. Pero Miguel y Elena me aconsejaron. «Es una señal de que estás cerca», dijo Elena. «Están asustados. Tu réplica es más real de lo que piensan». Mi respuesta fue el silencio y la intensificación de mi investigación. Ricardo ordenó a sus abogados que enviaran cartas de cese y desista a Miguel y a cualquier entidad que hiciera preguntas incómodas sobre sus negocios o el collar, creyendo que éramos un pequeño grupo de curiosos. Ignoraban por completo que la amenaza venía de la mujer que él había despreciado y dejado sin nada. La mujer que poseía el verdadero collar de esmeraldas. Mi monólogo interno era una evaluación constante de riesgos. ¿Demasiado rápido? ¿Demasiado obvio? Tengo que ser más sutil. La tensión es palpable, su desesperación creciente. Pronto, tendrán que tomar una decisión drástica que los expondrá aún más. La cuenta regresiva había comenzado. La verdadera prueba, sin embargo, estaba a punto de llegar, de una manera que ni yo, ni Ricardo, ni Clara pudimos prever. El día del clímax, mi querido oyente, amaneció con un cielo plomizo y una llovizna fina que presagiaba la tormenta perfecta que estaba a punto de desatarse. Era la conferencia de prensa anual de Torres Global, la empresa de Ricardo, un evento pomposo que se celebraba en el gran salón de un hotel de 5 estrellas, el mismo hotel donde, años atrás, Ricardo y Clara habían celebrado su boda. El lugar era un espectáculo de lujo,
alfombras gruesas que amortiguaban los pasos, arañas de cristal que brillaban con miles de luces, camareros impecables que servían café y aperitivos a los inversores más importantes de la ciudad. El ambiente al principio era de expectación tensa, pero aún así optimista. Ricardo Torres, en el escenario, irradiaba una falsa confianza, su sonrisa forzada, sus ojos ligeramente hinchados por el estrés de las últimas semanas. Clara, su esposa, sentada en la primera fila, con un vestido deslumbrante y una expresión de grave profesionalidad, llevaba el collar de esmeraldas de mi abuela, o lo que ella creía que era, brillando en su cuello. Yo, Valeria, entré al salón vestida con un traje impecable, comprado con el primer dinero que gané con mi nuevo trabajo, mi cabello recogido en un moño elegante, mi rostro sereno y profesional. Nadie me reconoció. Era una completa desconocida para ellos, una inversionista más, pero mi corazón latía con la fuerza de 1000 tambores de guerra. Elena y Miguel estaban sentados en la primera fila, sus miradas cruzándose con la mía, llenas de orgullo y una ansiedad apenas contenida. Ricardo comenzó su presentación, una diatriba llena de promesas vacías y cifras manipuladas, intentando desviar la atención de los recientes rumores sobre su compañía y la extraña insistencia de preguntas sobre la joyería. Su voz era fuerte al principio, pero noté un ligero temblor en sus manos mientras sostenía el puntero láser. «Torres Global está fuerte», proclamó, «más fuerte que nunca». Estos pequeños desafíos son solo baches en el camino hacia un futuro brillante, un futuro construido sobre valores sólidos y transparencia, como la joya familiar que mi esposa lleva esta noche, un símbolo de nuestro compromiso con la autenticidad. Al finalizar abrió el turno de preguntas. Varias manos se alzaron, pero yo fui más rápida. Mi mano se levantó con una firmeza que sorprendió a todos. Ricardo, con una sonrisa condescendiente, me señaló. La joven de la última fila. «Adelante». Mi voz, cuando hablé, fue clara y resonante, sin un ápice de nerviosismo. «Señor Torres», comencé, mis palabras resonando en el salón. «Usted habla de autenticidad y transparencia. Pero, ¿podría explicar, por favor, por qué usted vendió un valioso collar de esmeraldas, que era propiedad de su exesposa, y que usted afirmó que era auténtico, cuando en realidad lo que vendió fue una réplica de baja calidad? Y por cierto, el dinero de esa venta, ¿dónde fue a parar?» La pregunta golpeó la sala como un rayo. Un silencio ensordecedor cayó sobre todos. Los murmullos comenzaron de inmediato. Un murmullo creciente que se transformó en un zumbido ensordecedor. Ricardo Torres se quedó petrificado. Su rostro palideció hasta volverse blanco como la cera. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, se abrieron desmesuradamente con una mezcla de shock e incredulidad. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de terror. Clara, en la primera fila, lanzó un jadeo ahogado, llevándose una mano al collar en su cuello. Sus labios temblaban, sus ojos fijos en mí. «Eso es una calumnia, una mentira». «Drenia», gritó Ricardo, su voz ahora un hilo agudo y desesperado. «No sé de qué habla esta mujer. Seguridad. Saquen a esta intrusa». Pero yo no le di tiempo. «Tengo las pruebas, señor Torres», dije, mi voz aún más firme, elevando un pequeño proyector de bolsillo que había preparado. En la gran pantalla detrás de Ricardo, donde antes se mostraban gráficos prometedores, aparecieron de repente, una tras otra, diapositivas con fotografías detalladas.
La primera era una imagen en alta resolución del collar auténtico de mi abuela, con un pequeño defecto en una esmeralda que solo yo conocía. La segunda, una imagen de la réplica, con la misma falla, pero con una claridad y un color ligeramente distintos. Y luego, una serie de documentos, recibos de la venta del collar, transferencias de fondos a cuentas en paraísos fiscales y correos electrónicos entre Ricardo y un intermediario discutiendo la sustitución discreta de la joya original. La sala se convirtió en un caos. Los inversionistas se levantaron de sus sillas, algunos gritando, otros señalando a Ricardo y Clara. Clara, en la primera fila, con el rostro descompuesto, intentó arrancarse el collar del cuello, pero sus manos temblaban demasiado. Los socios de Ricardo en la junta directiva, sentados detrás de él, se volvieron pálidos, sus ojos fijos en las proyecciones, sus expresiones de incredulidad y traición. Ricardo, en el escenario, parecía un hombre poseído. Sudor frío le corría por la frente, su camisa se pegaba a su piel. Intentó apagar el proyector, pero Miguel, desde la mesa de control, se había asegurado de que no pudiera. Su voz se volvió un tartamudeo incoherente. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba culpar a Clara. «Clara, es un error. Ella lo hizo. Ella fue quien sugirió la réplica. Ella es la responsable de todo». Clara, con el rostro descompuesto, negó con la cabeza, incapaz de articular una palabra, sus ojos inyectados en sangre. La ira de Ricardo se descontroló. Comenzó a gritar insultos, a lanzar objetos. Su fachada de hombre de negocios pulcro se había roto por completo, revelando la bestia que había debajo. «Maldita sea. ¿Quién te dio esto? ¿Quién eres tú, mujer? ¿Qué haces aquí? Te dejé sin nada». Fue en ese momento que la tensión alcanzó su punto álgido. Bajé el proyector, me acerqué al micrófono en el centro del escenario y con la mirada fija en Ricardo, con una calma que lo desarmó por completo, pronuncié las palabras que lo destruirían. En mi mano, saqué el verdadero collar de esmeraldas de mi abuela, la joya auténtica, y lo levanté para que todos lo vieran. Su brillo, incluso bajo las luces de la sala, era inconfundible. «Soy Valeria, Ricardo, tu exesposa, la mujer que dejaste sin nada, a quien humillaste y creíste ingenua. La mujer que sacrificó su carrera por ti y que ahora ha desenterrado tu verdad. El collar que mi abuela me dejó y que tú vendiste como si fuera tuyo, es este, el que tengo en mis manos, y el que tu esposa lleva es la réplica. Y como legítima heredera de la justicia, y con las pruebas irrefutables de tu fraude, te digo, estás acabado. Torres Global, a partir de hoy, operará con ética y transparencia, bajo una nueva dirección, sin rastro de tu suciedad». Las palabras resonaron como un trueno. El cambio de poder fue instantáneo y brutal. Los miembros de la junta directiva, viendo la magnitud del fraude y mi innegable evidencia, se levantaron no para apoyarle, sino para exigir su renuncia inmediata. En ese instante la policía, que había sido alertada por Miguel con antelación, entró discretamente en la sala. «Señor Ricardo Torres», dijo un oficial con voz firme, «queda usted arrestado por cargos de fraude corporativo, malversación de fondos y falsificación de documentos legales, además de fraude por sustitución de bienes». Ricardo se quedó inmóvil, sus ojos vacíos, su boca abierta en un gesto de incredulidad. Su imperio,
y su vida se desmoronaron a sus pies. La humillación pública fue completa, definitiva. Clara, su esposa, fue detenida poco después, cómplice de los crímenes. La caída de Ricardo y Clara fue tan implacable y abrumadora como su arrogancia había sido inquebrantable. Tras la explosión en la junta de accionistas, la prensa se abalanzó sobre el escándalo como buitres, devorando cada detalle. Los titulares gritaban: «El magnate de Torres Global cae por fraude y falsificación. Su exesposa vengativa destapa la verdad. La revancha de Valeria. El imperio construido sobre mentiras se desmorona». Sus nombres, antes sinónimo de éxito, lujo y poder, ahora eran sinónimo de avaricia, deshonestidad y una traición que conmovió a la sociedad. Las ramificaciones legales fueron inmediatas y devastadoras. Las investigaciones federales se abrieron a una velocidad vertiginosa, desentrañando cada intrincado hilo de su red de engaños, revelando cómo la fortuna de Torres Global se había amasado a través de una cadena de fraudes, manipulaciones contables y el despojo de inversores y socios menores. Los juicios fueron un circo mediático, con Ricardo y Clara, antes tan pulcros y elocuentes, ahora demacrados y pálidos, defendiéndose con tartamudeos y mentiras que se desmoronaban bajo el peso de las pruebas irrefutables que Valeria, con sus documentos y análisis, y Miguel, con su pericia legal, presentaban. Las escenas de su degradación eran brutales. Los vi en la televisión, sus trajes arrugados, sus ojos hundidos, siendo escoltados por guardias. Lo que había sido un hombre que exudaba confianza y poder, y una mujer que brillaba con superficialidad, ahora eran cascarones de sí mismos, sus cuerpos encorvados por la vergüenza y el miedo. Su fortuna se evaporó. Sus propiedades fueron confiscadas para cubrir las multas y restituir los fondos robados a los inversores. La mansión que había sido su fortaleza fue vendida en subasta pública por una fracción de su valor. Las redes de apoyo que Ricardo y Clara habían cultivado en la alta sociedad, basadas en la conveniencia y el interés, se desvanecieron como el humo. Sus amigos los negaron. Sus socios los evitaron. Ellos, que habían vivido rodeados de aduladores, se encontraron solos en un frío pasillo de tribunal, sin nadie a quien recurrir. Finalmente, Ricardo Torres fue sentenciado a una larga pena de prisión por fraude corporativo, malversación de fondos y falsificación de documentos. Su nueva realidad era un contraste hiriente con su vida anterior. Una celda pequeña y fría en lugar de su suite de lujo. Un uniforme gris en lugar de sus trajes de diseñador. La pérdida total de su libertad y su capacidad de control. El hombre que se había creído por encima de todos, ahora era un número más en el sistema penitenciario. Clara, aunque su pena fue menor por ser cómplice y no autora principal, perdió todo. Su desesperación era tan palpable que se podía casi tocar. Su rostro, antes tan perfecto, ahora estaba cubierto de lágrimas y remordimiento. Un día, la vi trabajando como camarera en un pequeño café de carretera. Su cabello descuidado, sus manos, antes inmaculadas, ahora manchadas por el café y el trabajo duro. Sus ojos, antes arrogantes, ahora miraban al suelo, esquivando cualquier contacto visual. La justicia, a veces, tarda, pero no olvida. El triunfo resplandeciente de Valeria no fue un ascenso meteórico a la riqueza material, sino una profunda sanación del alma y la realización de un sueño que nunca creyó posible. Un triunfo de la dignidad
sobre la traición y la verdad sobre la mentira. Tras la caída de Ricardo y Clara y la reestructuración de Torres Global bajo una nueva dirección, Valeria, con el apoyo incondicional de Elena y Miguel, fue reconocida como la heroína que había desenterrado la verdad y expuesto la corrupción. Su historia se convirtió en un símbolo de la justicia y la integridad, un faro de esperanza para los desfavorecidos. Valeria, la exesposa humillada, ahora era una figura respetada y admirada en todo el país, su nombre sinónimo de valentía y perspicacia. Mi nuevo estatus profesional no fue el de una magnate corporativa, sino el de una consultora financiera ética y una defensora de los derechos de las víctimas de fraude. Abrí mi propio bufete de asesoría financiera pequeño y acogedor, donde el aroma a café y el silencio del análisis profundo contaban historias, no solo de valor, sino de verdad y justicia. Mi habilidad, antes oculta y despreciada, era ahora mi profesión, y era solicitada por inversores, empresas y particulares que querían desenterrar la verdadera historia de sus finanzas y protegerse de futuros fraudes. Elena, la archivista, se convirtió en mi jefa de investigación, su meticulosidad y sabiduría invaluable. Miguel, el abogado, se unió a mi bufete y juntos creamos la Fundación Justicia para Todos, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las víctimas de fraudes financieros y a proporcionar asesoramiento legal gratuito, asegurándonos de que nadie más tuviera que sufrir la injusticia en silencio, ni ser dejado sin nada. Mi propia vida, antes marcada por el dolor, ahora estaba llena de propósito y plenitud. Me compré una casa pequeña, con un jardín lleno de rosas, mi santuario personal, donde el aroma a tierra húmeda me recordaba la vida que florecía. El collar de mi abuela, el auténtico, lo doné a un museo de arte, donde ahora se exhibe como un símbolo de la justicia y la verdad. Los reencuentros fueron los capítulos más conmovedores de mi nuevo comienzo. Un día, mientras daba una conferencia sobre ética financiera en una universidad, un hombre se acercó a mí al finalizar, su rostro pálido y sus ojos llenos de vergüenza. Era Ricardo Torres, liberado de prisión, demacrado y con el peso de sus crímenes en su espalda. «Valeria», dijo, su voz apenas un susurro, «lamento todo el daño que te causé. Tú siempre tuviste razón». Mi respuesta fue una sonrisa sincera y una invitación a colaborar con la Fundación, ofreciéndole una oportunidad de redención si estaba dispuesto a trabajar honestamente para reparar el daño que había hecho. Se convirtió en un voluntario anónimo en el Centro de Rehabilitación de Adicciones de Clara, dedicando su vida a ayudar a otros, encontrando una humilde paz. También me encontré con Clara en el café de carretera. Ella me reconoció. Sus ojos se abrieron de par en par y se disculpó con profunda vergüenza. Le ofrecí una pequeña inversión para que pudiera abrir su propio negocio de catering, donde pudiera servir comida honesta y trabajar con dignidad. Se convirtió en una de mis amigas más cercanas y en una ferviente defensora de mi trabajo en la Fundación. La paz interior que sentía era inmensa, una sensación de plenitud que el dinero por sí solo nunca podría haber comprado. La historia de Valeria, narrada sin filtro, resuena como una sinfonía de esperanza que se eleva por encima del estruendo de la injusticia. Es un testimonio innegable de que la verdadera dignidad de un ser humano no puede ser erosionada por la traición ni por el despojo,
y que el valor de una vida se mide por la profundidad de su integridad y la resiliencia de su espíritu. Nos enseña que las apariencias son un velo engañoso que oculta la esencia de las personas, y que aquellos que parecen invisibles pueden poseer la visión y la fuerza para desenterrar verdades, para desmantelar imperios construidos sobre la avaricia y la crueldad. Valeria, con su mente brillante y su corazón compasivo, nos recuerda que la perseverancia en la búsqueda de la verdad y la integridad son las armas más poderosas contra la oscuridad. Su legado no es solo el de una consultora financiera que restauró la justicia en los mercados, sino el de una filántropa que creó un camino de esperanza para las víctimas de fraudes, transformando su propia experiencia en un faro de oportunidades para otros. La profunda vindicación moral de esta historia radica en la justicia poética que elevó a la humilde Valeria a un sitial de honor y reconocimiento, mientras que la soberbia de Ricardo y Clara los arrastró a la miseria que ellos mismos habían infligido a otros. Pero la lección más sublime no es la caída del arrogante, sino la compasión del victorioso y la posibilidad de redención para el arrepentido. La elección de Valeria de ofrecer una oportunidad a quienes la habían pisoteado, de construir en lugar de destruir, de perdonar sin olvidar, es lo que eleva esta narrativa más allá de la simple venganza, transformándola en un mensaje imperecedero de redención y esperanza. Nos deja con la creencia inquebrantable de que el verdadero valor de las personas reside en su capacidad de amar, de construir y de encontrar la luz incluso en la más profunda oscuridad, dejando al oyente con la certeza de que, al final, la justicia no es solo un acto de retribución, sino un camino hacia la sanación y un futuro más brillante. No, solo para unos pocos, sino para la humanidad entera. Y el collar de esmeraldas de la abuela, ahora una pieza central en el Museo de la Justicia, es el testimonio vivo de que la verdad siempre, siempre encuentra su camino para brillar.